Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Angie, ¿sí? Ok, gracias. Buenas tardes. Sí, Carolina, buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Súper bien. Es un gusto para mí tenerlas y tenerlos aquí en esta jornada, que como ya saben, pues va a ser jueves, viernes y sábado. Asimismo, se programará una práctica y tengo solo 7 participantes. Ya en honor al tiempo vamos a dar inicio con esta jornada. Por favor, me confirman si les estoy compartiendo las diapositivas para dar inicio con el módulo número 1. ¿Si visualiza la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, como saben, pues este curso está enfocado en los cuidados terapéuticos del adulto mayor. Mary, ¿desea decir algo? Por favor, ayuden desactivando el audio si es que no desean decir nada para evitar interferencias. Ok, entonces vamos a dar continuidad con este módulo número 1. Recordemos que vamos a tener 4 módulos dentro de el día de hoy, que son 2 horas. Vamos a abarcar el módulo número 1, el día de mañana el 2 y el día sábado, que es la jornada un poquito más extensa, el módulo 3 y el 4. Como todo, pues debe de tener siempre un objetivo. Y en este caso, el objetivo de nosotros, pues, es proporcionar fundamentos terapéuticos del cuidado del adulto mayor con métodos prácticos para beneficio de su calidad de vida, es decir, para mejorar la vida de este adulto mayor. El poco tiempo que obviamente pues ya le queda. Es importante también tener en cuenta muchos términos, y en este caso creo que este es uno de los más sonados, tanto la geriatría como la gerontología, que a su vez también suele haber un poquito de confusión, ¿no? Aquí lo tenemos detallado cada uno de ellos, empezando por la gerontología, la cual nos dice que procede del término griego gerón, gerontos, o los más viejos o los más notables del pueblo griego. Este término pues se une al término logos, que es logia tratado, y quiere decir pues un grupo de conocedores. Esta disciplina se estudia lo que son los procesos y problemas que atraviesan las personas, todos nosotros pues, a lo largo de la vida, ¿no? En este caso, en las personas de la tercera edad, desde diversas perspectivas y campos. Asimismo, pues aborda no solo desde una perspectiva clínica, sino también pues abarca lo social, lo psicológico o legal, entre otros aspectos. Luego la geriatría, esta viene a ser una rama de la gerontología, la cual se va a ocupar netamente de la atención integral del adulto mayor en la salud y en la enfermedad, considerando siempre pues aspectos clínicos terapéuticos, preventivos y en tales casos pues en la rehabilitarse, ¿no? El objetivo principal de la geriatría es la recuperación funcional de esta persona, la cual va a estar incapacitada con el fin de que ellos puedan contar con mayor autonomía e independencia posible, que es lo que estamos buscando a través de estos cursos. ¿Para qué? Para que esto pues también vaya desarrollando lo que es un sistema asistencial en todos los niveles. También es importante hablar de ciertos términos como discapacidad, minusvalía, estilos de vida, ¿no? Discapacidad, que es la restricción o pérdida, la cual es un resultado o una deficiencia de la habilidad para desarrollar ciertas actividades de la vida cotidiana, ciertas actividades que para un individuo pues son normales, ¿no? Minusvalía es la desventaja que limita o impide el total desarrollo de su rol normal, ¿no? Aquí ya depende lo que es el sexo, la edad, factores socioculturales, entre otros de cada persona. El estilo de vida, que son todos esos hábitos, quizás el consumo de ciertas sustancias, conductas y exposiciones a factores externos, los cuales van a afectar pues la salud. Ahora entrando en temas de envejecimiento, pues cabe recalcar que la OMS ya
en función de que la población mundial está envejeciendo, ya hizo el análisis, entonces estima, ¿no? A través de sus estudios que para el 2050, pues, esta población va a pasar o se va a duplicar del 12% pues al 24%. Entonces, es por eso que es necesario tener conocimientos sobre el envejecimiento, tener conocimientos sobre cuándo es un envejecimiento natural, cuándo es un patológico, cuándo es un envejecimiento exitoso o cómo nosotros podemos hacer un envejecimiento exitoso, ¿no? Desde ahora que ya más adelante les voy a explicar un poquito sobre esto. Primero, pues, ¿qué es el envejecimiento? Este se refiere al deterioro inevitable e irreversible, pues, en la función de los órganos, los cuales, pues, se va a producir en dependencia en el tiempo, ¿no? Incluso en la ausencia de lesión. Es decir, que si una persona sea una persona que se cuida, que realiza actividad física, entre otras cosas, igual va a envejecer, ¿no? Entonces, asimismo, van a tener enfermedades, las cuales eh, se van a adherir a estas los riesgos ambientales, malos hábitos de vida, ¿no? Es decir, una dieta poco saludable, falta de ejercicio o en determinadas personas el abuso de ciertas sustancias. El envejecimiento, pues, es un proceso el cual está caracterizado por la diversidad. Entre los factores significativos, pues, de esta diversidad se encuentran lo más importante, como por ejemplo la herencia genética, el estado de salud, el estatus socioeconómico, las influencias sociales, la educación, la ocupación laboral, la cual desempeña este adulto mayor y las diferencias pues entre las generacionales y la personalidad, ya que la vejez actualmente ya no puede ser entendida como una etapa homogénea, porque en dependencia de cada persona, ¿no? Un adulto mayor que tenga 65 años, de pronto que se ha cuidado, no va a ser, no vamos a darle la misma atención que un adulto mayor de 65 años que no se ha cuidado, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia y es por eso que la atención, nosotros como cuidadores, la atención va a ser personalizada, en dependencia de lo que va a necesitar. Asimismo, tenemos los principales indicadores del envejecimiento. Primero, la pérdida de memoria, el bajo en el ritmo del metabolismo, cambios en los patrones del sueño, quizás no duerme nada o duerme mucho, modificaciones en los niveles de algunas hormonas también, ya que la velocidad pues en la que se desarrolla el proceso, de ahí en adelante pues va a depender muchísimo de la genética y del estilo de vida. Luego tenemos como algo muy breve para que conozcan lo que son las teorías del envejecimiento. Existen muchas teorías, desde las biológicas, psicológicas y sociales. Vamos a ver más o menos dos de cada una de estas para que más o menos tengan idea de qué se trata. Dentro de las biológicas vamos a ver la primera, que es la teoría del desgaste natural del envejecimiento. Esta teoría pues propone que cada organismo está compuesto por partes irreemplazables y que la acumulación de daño en sus partes vitales pues va a llevar a la muerte de las células, esta a su vez de los tejidos, órganos y finalmente pues en el organismo como tal. Esta teoría fue introducida por un biólogo alemán, la cual está enfocada en la creencia de que las células de nuestro cuerpo se dañan por el uso o sobreabuso a las cuales pues han sido sometidas. Y hay que recordar que las células del corazón y del cerebro pues nunca van a poder reemplazarse, es decir, que cuando ya se lesionan, mueren y ya no pueden reemplazarse. Aún así, cuando, por ejemplo, quizás alguna persona joven tiene algún accidente, pues como nos dice aquí, aún a una edad temprana, pues lamentablemente ya no se pueden reparar. Otra teoría biológica, tenemos la teoría del envejecimiento asociada a los radicales libres. Esta fue propuesta por Harman en 1956. Aquí nos dice que los radicales libres son producidos en el metabolismo del oxígeno, los cuales causan daños a las células, lo cual pues conduce a ciertas alteraciones en el metabolismo. La idea general de esta teoría es que los antioxidantes celulares no son capaces de detoxificar las especies reactivas de oxígeno que se generan continuamente en la vida. Esta teoría de radicales libres, en algún momento ustedes van a escuchar el término más a las personas que acuden a ciertos lugares donde realizan tratamientos donde un cosmiatra, dermatólogo, etcétera, que le hablan mucho. No sé si de pronto ustedes que están aquí viéndome han escuchado sobre los radicales libres, que le dicen radicales libres. ¿No han escuchado ustedes algo así? ¿No?
¿Ninguna? ¿Ninguno? Ahí es cuando les dicen, están envejeciendo y ¿qué le hacen? Vamos a fortalecer eso. Comienzan a aplicarle glutatión, que es uno de los más potentes antioxidantes. Entonces, cuando hablen de radicales libres, pues se van a acordar, porque hablan mucho de glutatión y ciertos antioxidantes, pues que les ayudan, ¿no? Justamente a esto, a detoxificar. Luego tenemos las teorías genéticas, la cual pues propone que el genoma actúa como una especie de reloj biológico responsable de programar los cambios, los cuales se irán presentando a lo largo de la vida, desde la concepción pues hasta la última etapa que es el envejecimiento. Asimismo, dentro de los psicológicos tenemos los dos. Los únicos dos, los cuales voy a aplicar los dos porque son muy cortitos. Tenemos la teoría de Erickson, que es de integración versus desesperación, y la teoría de Peck. La de Erickson pues nos dice que la persona pasa por 8 etapas de crisis, los cuales corresponden con los cambios de la etapa vital. En la octava etapa se produce una necesidad de aceptar el modo de vida en la cual pues el sujeto se debe integrar al entorno. Asimismo, si esto no se produce, es decir, si no acepta este proceso, va a llegar a la desesperación, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Y ahí cuando llega la desesperación empieza un sinnúmero de trastornos, entre estos la depresión, ¿no? La teoría de Peck que nos dice que la persona pasa por 3 etapas de crisis, la cual corresponde con los cambios de la etapa vital. Asimismo, es necesario resolver las 3 crisis para envejecer de forma saludable y a la vez, pues, extender su identidad más allá de su trabajo, bienestar físico y existencia propia, ¿no? Porque se abarca todo, bienestar psicológico, bienestar físico, para lograr que ambas cosas se complementen y estar bien, ¿no? Porque a eso se llama salud, estar bien físicamente y emocionalmente. Luego tenemos dentro de las teorías sociales, tenemos la teoría de la continuidad. Esta pues plantea que el ajuste satisfactorio se basa en la capacidad de la persona para continuar con los mismos patrones de conducta a lo largo de la vida. Así que una persona que ajustó a etapas previas continuará pues haciéndolo en la etapa de adulto mayor y va a lograr lo que es la adaptación social a la vejez y a una de sus consecuencias, como es la jubilación. Luego tenemos la teoría de la actividad, la cual sostiene que a las personas que se les priva de algunos papeles y los que no les quedan claramente definidos, ¿no? Esta persona que alcanza un estado de anomia, que es la persona cuando carece de relaciones significativas con los demás, aquí pues se encuentra en una situación en que si nuevos papeles no reemplazan los anteriores, la anomia pues tiende a interiorizarse, es decir, que la persona se va a convertir en un individuo inadaptado con la sociedad, no solo con la sociedad, también consigo mismo, es decir, que no se logra adaptar. Y asimismo pues, como les mencioné anteriormente, comienza a desencadenar ciertos trastornos, incluso desencadenar en enfermedades psicosomáticas, que como sabemos, pues las psicosomáticas son las enfermedades causadas por algún desorden mental o algún trastorno mental. Luego tenemos el término envejecimiento saludable, que es importante entender que la capacidad funcional va a comprender capacidades las cuales van a permitir a una persona hacer lo que es importante para ella. Existen muchos dominios en los cuales van a ser como claves para que una persona se sienta bien. Por ejemplo, existe la satisfacción de hacer las necesidades básicas, de aprender, de crecer, de tomar decisiones por sí mismo, de tener la movilidad, de establecer y mantener relaciones, contribuir a la sociedad. Entonces, esta capacidad se compone de esa capacidad intrínseca de la persona, o sea, internamente, y también pues con las características del entorno, lo cual pues es un complemento. Asimismo, para saber eh, qué es un envejecimiento saludable, es importante saber qué es un envejecimiento habitual. El habitual pues es cuando las personas presentan más de una enfermedad crónica, persiguen su estado de salud regular, quizás tienen una ligera incapacidad funcional que no causa dependencia. Su deterioro cognitivo puede ser ligero o quizás no está presente y tiene factores de riesgo bajo o medio, ya sea factores genéticos, etc. El patológico, que es el que vemos actualmente en la mayoría de los adultos mayores,
En este grupo pues podemos incorporar a esas personas que tienen una mala autoevaluación de su estado de salud, que tienen ya un deterioro cognitivo, los cuales ya se le ha diagnosticado enfermedades crónicas. Existen ya factores de riesgo de este tipo que no hacen diferencia, es decir, que el estado de salud se va afectado en varias dimensiones. Y aquí, pues independientemente que los cuales sean los hábitos, si ya está en control, si lleva eh, su control cada cierto tiempo o seguimiento, ¿no? Ya este es un envejecimiento patológico y ya lo que se hace simplemente es mantener, ¿no? Más no restaurar la vida o la salud de este adulto mayor. Luego tenemos el envejecimiento exitoso, que este trae consigo este término muy importante que es la geroprofilaxis. ¿Verdad? Esta geroprofilaxis quizás es un término nuevo para ustedes y es importante que lo conozcan de ahora en adelante porque esto es lo que debemos nosotros fomentar, la geroprofilaxis. Porque esto significa que es ejercer la mayor cantidad de medidas preventivas, las cuales van a disminuir esa vulnerabilidad que se acumula a través de los riesgos genéticos, el estilo de vida y las enfermedades a lo largo del tiempo. A esto es que yo me refería al inicio, ya que a veces tenemos esa idea de que empezamos a envejecer, de pronto a partir de los 40, a partir de los 50, cuando no es así. Existen muchos estudios en donde nos dice que empezamos a envejecer a partir de los 30, otros nos dicen que a partir de los 32 años. Pero entonces, si ya estamos en esa edad o empezando, o de pronto queremos desde ya empezar con nuevos hábitos, lo debemos hacer para llegar a este envejecimiento exitoso, ¿no? Que sería lo ideal. Asimismo, tenemos la edad cronológica, la cual se va a referir a la cantidad de años que hemos completado desde que nacimos. Este es un indicador social y cultural, pero con importancia muy relativa desde el punto de vista biológico. Y la biológica es la que se mide a partir del deterioro que sufren las células del cuerpo y se podría decir pues que se mide a partir de la capacidad energética que tiene el organismo para reparar las fallas en esas células. Muchas veces, bueno, y se ha escuchado, ¿no? Que quizás una persona tiene 50 años pero parece de 40, o una persona tiene 40 años y parece de 50, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver, ¿no? Con respecto a todo esto. Luego es importante también hablar sobre la calidad de vida en la vejez, porque es tan importante mantener esta calidad de vida en la vejez. Esta pues está relacionada con la autonomía e independencia. Estos dos términos o estas dos variables es importante para que se cumpla lo que es calidad como tal. Existen diversos estudios los cuales señalan que las personas independientes, creadoras, involucradas a tareas posteriores a la jubilación y con un sano equilibrio emocional suelen vivir mucho más y mejor. En cambio, las personas que viven aisladas, recluidas, deprimidas, frustradas, esos adultos mayores, pues, van a tener quizás, van a vivir menos y van a vivir quizás con muchas... ¿sí? Angie, ¿desea hablar? Por favor, chicos, me ayudan con el micrófono. Ok, continuamos. Entonces, los adultos mayores debemos de nosotros incentivarlos a que ese equilibrio emocional se mantenga en el caso de que lo tenga. Y en el caso de que no, pues tenemos que ayudarlo a que incorporen cosas, nuevos hábitos en su vida, ¿no? Y explicarle el por qué. Más adelante les voy a explicar detalladamente qué cosas hacer y cómo hacerlo. La influencia en la salud de la calidad de vida pues va a ser variable y subjetiva, ya que esta calidad va a estar relacionada con numerosas dimensiones, como por ejemplo la ausencia de síntomas físicos, los cuales están afectando al paciente, como quizás sea dolor, disnea, es decir, dificultad para respirar, náuseas, estreñimiento. Asimismo, el bienestar emocional, la felicidad, ausencia de ansiedad, el estado funcional físico y cognitivo, lo cual pues es la capacidad de realizar actividades de la vida cotidiana y funciones más complejas como las actividades que quizás a ellos les parecen placenteras, ¿no? Como ir al parque, quizás nadar, conducir. Calidad de las relaciones interpersonales cercanas,
con algún miembro de la familia, de pronto, amigos, la posibilidad de participar y disfrutar de las actividades sociales, satisfacción con los aspectos médicos y financieros en los tratamientos y sexualidad e imagen corporal. Dentro de los principales determinantes de la salud en el envejecimiento tenemos como primer punto los determinantes socioeconómicos. Aquí pues tanto los sociales como los económicos van a abarcar una gran variedad de factores, incluidos pues la situación laboral, las condiciones y seguridad del trabajo, el nivel de educación alcanzado, el entorno, circunstancias familiares, ya que aquí estas desigualdades en la tercera edad o en la persona adulta mayor, pues se van a entrelazar pues en dependencia a las circunstancias socioeconómicas de la vida anterior es decir, cuando antes de ser adulto mayor. Entonces, este va a constituir un importante campo para la investigación. E incluso existen muchas investigaciones longitudinales en los cuales se ha demostrado que el nivel de educación y el estado civil sí influye como predictores de mortalidad. Asimismo, tenemos los determinantes conductuales y los estilos de vida. Aquí, pues, los factores conductuales, ya sea el consumo de alcohol, quizás el ejercicio, las actividades diarias, consumo de tabaco, la dieta, el tipo de trabajo, son algunos, pues, de los determinantes que van a influir en el envejecimiento saludable. Los determinantes culturales, los cuales, pues, como sabemos, en este caso, los adultos mayores, no todos, pues algunos, sí tienen su cultura, ¿no? Eh, muy aferrada a ellos. Es decir, que ellos usualmente les dicen clínica geriátrica o les dicen centro geriátrico y para ellos ya es el final, ¿no? Porque incluso en países industrializados, a estas personas, cuando se las saca de su entorno familiar o de su zona de confort y se los reubica en estos lugares, puede dar o se marca como un inicio al deterioro del estado, tanto bienestar como psicológico, bienestar físico como psicológico de ese adulto. Y como nos dice aquí clarísimo, y marca el comienzo del empeoramiento de la salud. ¿Ok? Entonces, de ahí es que nace esa necesidad de cuidar al adulto mayor en casa para que ese adulto mayor pues tenga todas las herramientas, tenga todos esos cuidados que se necesita en casa con su entorno familiar, que también es importante que reciba el apoyo. También tenemos los determinantes espirituales, los cuales pues estos pueden tener consecuencias sobre la respuesta de una persona ante el determinado estado de la enfermedad, como resultado final del proceso de enfermedad. Esto a su vez, pues, en estos adultos mayores, cuando ya quizás le diagnostican algún tipo de enfermedad terminal, esto va a ser lo único que como le va a dar a ellos esa paz, esa sensación de que están bien, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta eso y respetar estos determinantes espirituales, ¿no? Independientemente de la religión o lo que la persona adulta mayor, pues, desee creer. Ahora que ya hablamos un poquito sobre generalidades del adulto mayor, conceptos básicos, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre los cambios ahora biológicos que se relacionan con la edad, con el envejecimiento. Primero, los sistemas sensoriales, vamos a ver sobre la visión. Aquí, el adulto mayor, pues, se le va a disminuir el tamaño de la pupila, va a tener menor transparencia y mayor espesor del cristalino, lo cual va a provocar que llegue menor cantidad de luz a la retina y obviamente va a empeorar la visión lejana. Va a disminuir también la agudeza visual y la capacidad para discriminar los colores, o discriminar es como diferenciar. También disminuye la producción de lágrimas e incrementa la sensibilidad al resplandor o al brillo. Dentro de lo que es audición, aquí va a existir menor agudeza para las frecuencias altas, es decir, tonos agudos, lo cual va a causar que se deteriore la capacidad para diferenciar las palabras y comprender conversaciones normales. Asimismo, pues, esto es la causa de que una persona mayor pues tenga más problemas para oír cuando son las voces femeninas. Y también, pues, ¿qué va a pasar? Va a aumentar lo que es el cerumen, ¿no? Que es cera que se le acumula, ¿no? Y por eso es que a veces andan con otitis, que es la inflamación del oído, problemas auditivos, ¿no?
Dentro del gusto y olfato, aquí ya disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores salados, dulces y ácidos debido al deterioro de las papilas gustativas, pérdida de la capacidad para discriminar los olores de los alimentos y la combinación pues de estos dos factores es una de las causas por la que la mayoría de los adultos mayores, ustedes imagino que tienen a un abuelito, a un vecino, ellos pues se van a quejar de las comidas que se les brinda, ¿no? Y es justamente por eso. Muchas veces lo catalogan como mañosos, que no hacen caso, como unos niños. Pero debemos de entender esta parte, ¿no? Y es por eso que estamos aquí, para entender todo este proceso que debemos de saber del porqué de muchas cosas para luego explicarles a los familiares, ¿no? Ahora con esto tenemos claro de que si no quieren comer o de pronto la comida no les sabe bien, es justamente porque existe esta sensibilidad. O sea, prácticamente va perdiendo también esa capacidad para discriminar los olores. Dentro del tacto, pues la piel, como sabemos, es el órgano más grande del cuerpo y está relacionado con la capacidad sensorial del tacto. Aquí se producen una serie de cambios, los cuales se van a observar a simple vista, como vemos en la lámina. Yo creo que la mayoría de ustedes han visto, ¿no? Ese tipo de piel reseca, flácida, con manchitas, lentigos solares, aparición de arrugas, ¿no? Entonces, todos estos cambios se van a producir como consecuencia de las transformaciones internas como son pues la disminución de la producción de colágeno y la pérdida de grasa subcutánea y masa muscular. Dentro de los sistemas orgánicos tenemos la estructura muscular. Aquí también se van a generar cambios, ya que se produce una pérdida de masa muscular y una atrofia de las fibras musculares, lo cual pues hace que disminuya en peso, número y diámetro. Consecuentemente, estos cambios pues van a tener consigo el deterioro de la fuerza muscular. Dentro del sistema esquelético, pues la masa esquelética disminuye y aquí los huesos se tornan más porosos, es decir, menos densidad del hueso y quebradizos. Por ello es que la mayoría de los adultos mayores, si se rozan con algo, de pronto se caen, así sea algo súper ligero, que para nosotros nos parece ligero, ellos ya se quiebran los huesitos, tienen fracturas. Y aquí está la respuesta, ¿no? Debido a este proceso, los cuales se van a volver más frágiles y por lo tanto pues más vulnerables. Estos cambios pues afectan en mayor medida a las mujeres, ya que tienen mayor pérdida de calcio, también por factores genéticos, factores hormonales como la menopausia y la actividad física, consumo de tabaco, alcohol, malos hábitos de alimentación. Estas son una de las características las cuales van a afectar o inciden pues para que se dé este tipo de situación. Dentro de lo que son las articulaciones, pues aquí se tornan menos eficientes al reducirse la flexibilidad. Aquí ya se va a producir mayor rigidez articular debido a la degeneración de los cartílagos, los tendones y los ligamentos, pues que son las tres estructuras que componen las articulaciones. Y la principal consecuencia es el dolor. Por eso es que siempre nosotros, eh, la mayoría de los adultos mayores, se nos quejan que les duele la rodilla, que les duele el codo, entre otras cosas, ¿no? Dentro del sistema cardiovascular también se van a dar cambios, pues el corazón tiene cierto aumento en el ventrículo izquierdo, mayor cantidad de grasa acumulada envolvente, a su vez tiene alteraciones del colágeno, lo cual va a provocar un endurecimiento de las fibras musculares y una pérdida de la capacidad de contracción, entre otros cambios. Los vasos sanguíneos se estrechan y van a perder la elasticidad al aumentar el grosor y acumular lípidos en las arterias, que es la arteriosclerosis, que es en el módulo 2 se va a detallar específicamente todo sobre esto. Todos estos cambios pues van a conducir a un aporte menor de sangre oxigenada y esto a su vez se convierte en una causa importante por la que disminuye la fuerza y la resistencia física en general. Dentro del sistema respiratorio, pues el rendimiento ya queda mermado debido a diferentes factores, entre los que se encuentra la atrofia, el debilitamiento de los músculos intercostales, los cambios esqueléticos, que es cada torácica y columna, y el deterioro del tejido pulmonar, que son los bronquios. Todo esto pues produce la disminución del contenido de oxígeno en sangre, lo cual reduce tanto el 10 y un 15% en la aparición de la enfermedad respiratoria, como el enfisema, ¿no? Que es muy común en las personas adultas mayores. Dentro del sistema excretor, pues ya el riñón tiene una menor capacidad para eliminar los productos de desecho. Es por esta razón que se hace necesario el organismo aumentar la frecuencia miccional.
Muchas veces los adultos mayores por las noches se levantan al baño a miccionar 2, 3, 4, a 5, 6 veces, ¿no? Y aquí está el motivo, ¿no? No es que muchas veces les dicen, ay, es que tiene una maña o de pronto eso hace él para no dejarme dormir. Aquí está la respuesta. Es netamente el sistema excretor. Entonces, incluso el deterioro del mismo, ya cuando de verdad el sistema excretor ya no funciona, va a tener episodios de incontinencia. Es decir, que la persona simplemente ya no va a poder controlar los esfínteres y simplemente micciona donde sea, ¿no? Ya no va a controlar y simplemente lo hace. Dentro del sistema digestivo, en general, pues todos los cambios se traducen en una digestión dificultosa y la reducción del metabolismo de ciertos nutrientes en el estómago y el intestino delgado. Aquí ya se va a dar la pérdida de las piezas dentales, las cuales originan un problema considerable en la digestión de los alimentos, para lo cual pues es importante que los adultos mayores, si aún poseen pues las piezas dentales, tengan una buena masticación. También se da la disminución de los movimientos esofágicos, que es la contracción y relajación, cuya función pues es facilitar la deglución. Asimismo, tenemos la reducción de la capacidad para secretar enzimas digestivas, lo cual pues va a dificultar la digestión. Dentro del sistema nervioso central autónomo, pues ya se da la pérdida progresiva de las neuronas, comienza el enlentecimiento de la coordinación sensomotora, disminución de la memoria reciente, modificaciones en el patrón del sueño, ¿no? O duerme mucho o duerme poco. Dormir mucho es somnolencia y dormir poco es insomnio. Dentro del sistema inmunológico, pues ya disminuyen las defensas del organismo. Es por eso que los adultos mayores andan, más que todo, bueno, en esta temporada, ¿no? Que llueve y demás. Usualmente andan resfriados, cualquier enfermedad, pues, viral les cae a ellos precisamente porque tienen las defensas bajas, están inmunodeprimidos. Y también, pues, obviamente va a reducir la respuesta frente a infecciones. Ahora tenemos los trastornos cognitivos en los adultos mayores. Empezando pues con la memoria, que esta es un signo clave del envejecimiento, antes lo mencionamos como indicador principal. Aquí pues les resulta difícil a estos adultos mayores evocar los sucesos recientes, es decir, recordar. Y van a sufrir pues pequeños olvidos. Esto puede ser causado por muchos factores físicos como los cambios neurológicos y circulatorios, los cuales van a afectar la función cerebral, la oxigenación y la nutrición celular y otros más psicológicos, por ejemplo, la motivación, la pérdida de interés por el entorno, sentimientos de impotencia, estados depresivos, quizás tienen desacuerdo con la situación de la vida actual o está pasando por un duelo, ¿no? Asimismo, estos suelen quejarse de tener problemas para retener información de poca importancia o para organizarla. La memoria a largo plazo suele estar muy bien conservada, por lo que sí recuerdan situaciones y hechos antiguos. Es por eso que las personas adultas mayores, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar o de estar con algunos de ellos, que yo asumo que sí, ellos les comienzan a contar cosas desde su niñez, adolescencia, ¿no? Pero las cosas nuevas que de pronto han pasado durante esa semana no las recuerdan, las olvidan, ¿no? Esto pues es normal hasta cierto punto, que bueno, más adelante vamos a ver ciertas cosas, las cuales ya no son normales. La inteligencia aquí pues se mantiene estable, la edad no va, o sea, no parece ser un factor la cual se modifica por sí solo, ¿no? Aunque sí lo que se va a presentar en sí es la falta de interés, obviamente, dificultad para concentrarse, lo que también causa el envejecimiento, lo cual puede estar causado por cambios físicos, por ejemplo, disminuye el riego sanguíneo, influyendo también en el cerebro. Existen muchos estudios en los cuales mencionan que hay un cambio en el tipo de inteligencia que se usa, siendo la gente más joven mucho más común la inteligencia fluida. Fluida es donde se sitúa la creatividad y mientras en estos adultos mayores será la inteligencia que está cristalizada, es decir, la que está relacionada más a la experiencia y reflexión. Dentro del lenguaje, pues se mantiene correcto, aunque en ocasiones enlentecido. El razonamiento verbal parece no sufrir cambios, aunque se puede apreciar una ligera pérdida en la capacidad y de conceptualizar y flexibilizar mentalmente.
Asimismo, la capacidad para resolver problemas aquí ya suele verse también disminuida. Suelen, no les gusta, pueden que en un momento fue creativo y el adulto mayor en esta situación deja de ser creativo. Y si esa persona ha sido creativa y se mantiene creativa en esta etapa, pues entonces eso va a ser algo positivo, ¿no? Entonces, mientras no lo sea, pues va a tener muchos problemas como les mencioné anteriormente. Dentro de la personalidad, aquí se centra mucho más en lo propio y se toma como referencia el pasado. Aquí es un poquito complicado, ¿no? Porque es difícil que los adultos mayores entiendan las generaciones actuales y las cosas que se están implementando ahora, ¿no? E incluso si ustedes van a cuidar de un adulto mayor, el primer problema que van a encontrar es el hecho de que no quieren que los cuide, ¿no? Porque aunque están en su entorno, no desean ser cuidados. Pero bueno, de ahí depende de todas las actividades que se les explica detalladamente, el por qué se le hace cada cosa y qué beneficio tendrá, ¿no? A corto y a largo plazo. Es así pues que también estos adultos mayores les gusta conservar cosas, almacenar las cosas, incluso cosas de pronto que ya no usa, ya están vencidas o ya no sirven, ¿no? Pero a ellos les gusta coleccionarlas. Entonces, son cosas que debemos también de respetar porque ya es la personalidad de ellos. Otra variable que modifica la personalidad es la adaptación a la vejez, ya que aquí, como mencioné anteriormente, existen personas que son ya adaptadas y otras que no se adaptan. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que se adaptan? Pues se van a mantener activos, mientras que los menos adaptados, pues van a presentar descontento en general. Dentro de la motivación, pues aquí ya se harán actividades satisfactorias, las cuales eh, debemos de nosotros fomentar en ellas, ¿no? Suelen realizar menos actividades, pero nosotros tenemos que procurar que esas poquitas actividades sean positivas, significativas, para que tengan esa satisfacción personal. Es decir, que hay que valorar más la calidad que la cantidad, porque como sabemos, por sus limitaciones debemos de aceptar lo poco que hacen. También existen factores los cuales pueden aumentar o disminuir todos estos síntomas cognitivos, mejorando o empeorando esta situación, como pueden ser el estado de salud general, la ausencia de psicopatologías asociadas, el nivel cultural, la actividad física, la actividad mental, los estímulos ambientales, la existencia de intereses y las relaciones personales. Dentro de la afectividad, pues este es un aspecto de especial importancia, ya que aún más pues en la vejez, ya que aquí los adultos mayores pues comienzan a, a fortalecer esos lazos sociales, ¿no? Que anteriormente no lo podía hacer, ¿por qué? Por el trabajo y por un sinnúmero de responsabilidades, las cuales ahora en la vejez pues ya las ha dejado, entonces suelen ser un poco más efectivos. No todos, pero sí algunos, ¿no? Luego vamos con los puntos claves en el cuidado del adulto mayor en casa. Primero, la alimentación, ya que es esencial hablar de esto. Obviamente, nosotros no somos nutricionistas, pero vamos a priorizar la alimentación en el aspecto de que si vamos a cuidar a un adulto mayor, pues ese adulto mayor en dependencia, como les digo, de los cuidados, ya sea la dieta y todo, pues que tenga, debemos de ser muy puntuales en eso, ¿no? Explicarles el porqué de esa dieta, el porqué debe ser equilibrada, por ejemplo, que tenga verduras, frutas, legumbres, aceite de oliva, como nos dice aquí, pescado, carnes blancas. Entonces, lo que sí se aconseja es que la cena sea temprano para poder dormir mejor. Es decir, siempre se aconseja máximo 6 de la tarde, ¿no? La cena, para que evitemos, en este caso, algún tipo de inflamación, de colitis, ¿no? Entonces, es importantísimo darle ciertos tips como este. La comunicación también es esencial. Esta constituye un componente clave en la relación con el adulto mayor. Aquí es como un reto, ¿no? Establecer esa comunicación y que la comunicación sea efectiva, ya que si no nos comunicamos, es imposible pues prestarle nuestros servicios o nuestra ayuda, ya que aparte de esto viene a ser un indicador el cual va a depender pues si el adulto mayor está satisfecho con el trato pues que le estamos dando. ¿Qué debemos hacer? Pues es recomendable llamarle a la persona por su nombre. Yo sé que hay adultos mayores que quizás les gusta que le diga pues abuela, abuelo, entre otras cosas.
Pero eh, si es una persona que no les gusta que le llamen de esa manera, pues preferible llamarla con su nombre, ¿no? Evitar criticarlo y culparlo, es decir, no les van a decir ustedes, bueno, pero si no quiere comer, ya, ya no hay más y eso es lo que hay. Explicarle el por qué está pasando, ya les expliqué antes, ¿no? De las papilas gustativas, explicarle el proceso por el que ellos están pasando, para que si ellos entiendan y sepan que es algo propio del envejecimiento y acepten eso. Y luego, pues con el nutricionista, de pronto con alguien que les esté dando las dietas, variar las comidas, un ejemplo, ¿no? No gritar para hacerse entender. ¿Por qué? Porque aquí entra la audición, que también fue en el cambio sensorial, que fue el segundo punto. Que muchas veces, ya porque no escuchan, nosotros nos enojamos, de pronto nos irritamos porque estamos muy ocupados, estamos muy cansados y de pronto le gritamos. Y ese el lenguaje corporal habla muchísimo. Entonces, no solamente es el hecho de que él va a escuchar cuando gritemos, sino es la manera de cómo le estamos dando esa información. Hay que asegurarse pues que el adulto mayor entienda lo que uno le dice, ¿no? Hay que mirarlo a la cara cuando hablemos y hay que mantener pues el contacto visual, mantener una postura abierta, relajada, no imponente, no de una manera prepotente o como que si lo estuviera retando, ¿no? Eso no. Actitud facial y corporal deben ser acordes a la situación, ¿no? Demostrar en todo momento una buena disposición para atender. Asimismo, pues tenemos otro punto clave que es la higiene corporal. Parece mentira, pero la limpieza y la hidratación es esencial para tener una piel sana. Y estas actividades pues van a ser muy importantes. Si el paciente de pronto está en cama, hay que realizarlo en la cama. En el módulo 4 pues vamos a ver específicamente videos y un especialista en cuidados de adulto mayor les va a explicar todo esto y cómo hacerlo desde la cama también, ¿no? Porque no podemos encontrar con adultos mayores que estén en cama, así mismo con otros adultos mayores que sí puedan hacer el baño, pero podemos también ayudar en ciertas actividades. Por ejemplo, si es en la cama hay que seguir un orden: cuello, tronco, brazos, axilas, piernas, espaldas, pies genitales y región perianal, ¿no? En ese orden usualmente se suele hacer. La higiene pues realmente es muy importante, no solo para la prevención de enfermedades, sino pues también es importante para estimular los hábitos y estilo de vida saludable, ya que con una buena higiene se va a conseguir que este adulto mayor mantenga esa limpieza, evite malos olores, buenos hábitos higiénicos y a la vez esto va a fomentar la autoestima del paciente. Es decir, se va a sentir mejor consigo mismo y va a colaborar con todas las actividades pues que les otorguemos. También tenemos la administración de los medicamentos. Aquí, pues, generalmente los adultos mayores tienen ciertas patologías, las cuales toman muchísima medicación. Entonces, es importante tener este tipo de pastilleros o de cajitas en donde podemos ayudarnos para evitar que se dupliquen las dosis o de pronto nos olvidemos, ¿no? Un buen sueño, es decir, que los adultos mayores, así como nosotros, deben de tener sus 8 horas en la noche de descanso. Recuerden no dejarles ver programas de televisión, los cuales les pongan más nerviosos, de asesinato, de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, también es importante no dejarlos ir a la cama después de cenar. Hay que esperar un momento, de pronto caminar algo, ¿no? No tomar café o ciertos tipos de té antes de dormir. Si son relajantes, sí. Además, se recomienda que realices actividades relajantes, como por ejemplo escuchar una música eh, instrumental que se relaja, leer algo, ¿no? Y también ayudar a que se mantenga física y cognitivamente activo, que es una de las cosas más importantes que tiene este módulo, ya que aquí se va a llevar a cabo, por ejemplo, no solamente al adulto mayor, sino involucrar a los familiares para que incentiven al adulto mayor, pues, a mover el cuerpo y la mente para así, pues, prevenir esa inmovilidad en el caso de que aún pueda prevenirlo. Y los trastornos de la memoria. Los trastornos de la memoria, pues, tenemos las demencias, que eso también mañana les voy a explicar un poquito. Existen un sinnúmero de demencias, entre las principales, pues, tenemos el Alzheimer. Actualmente está
están afectando la demencia a muchísimos adultos mayores. Tenemos aquí, por ejemplo, existen muchas ideas, ¿no? Para hacer ciertas actividades. Caminatas simples, yoga, gimnasia, baile. También dentro de lo que es cognitivo, podemos quizás jugar a cartas, juegos de mesa, quizás hacer crucigramas, hacerles que lea un libro y luego pues diga, bueno, que lea un libro y luego que le cuente algo, lo que recordó, ¿no? Leer el diario, que de pronto si les gusta, sumar, restar, ¿no? Cosas así, que obviamente si el paciente o el adulto mayor sabe leer y escribir, si no, pues tenemos que realizar otro tipo de actividades, recordemos, individualizadas, en dependencia de lo que él necesita. Aquí tenemos dos videos, ya les voy a colocar, sobre las actividades recreativas y de estimulación cognitiva para adultos mayores. Esto es muy importante que ustedes lo hagan, quizás con algún adulto mayor que conozcan, de pronto en su casa, para que vean cómo este proceso ayuda muchísimo, incluso pues a afianzar, ¿no? Esa relación con con los adultos mayores. Les voy a compartir en este momento, me confirman si les estoy compartiendo el video. ¿Lo visualizan? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok. Para la primera actividad de este video necesitas tarjetas en las que tú hayas escrito el nombre de los colores en un color de tinta diferente al color. Por ejemplo, aquí dice rojo, pero está escrito en tinta azul. Con esta actividad vamos a estimular la inhibición y la atención. Actividad 27, efecto Stroop. Una vez que ya tienes listas tus tarjetas, solamente pásaselas al participante diciendo: sin leer, dígame qué color de tinta está escrita esta palabra. Vas a ir pasando todas tus tarjetas. Puedes tomarle el tiempo al participante hasta que termine tus tarjetas o dar un número definido de tarjetas a cada participante. Para la segunda actividad de este video necesitas un libro de frases, una novela o sacar las frases de internet. Con este vamos a trabajar la memoria audioverbal, pero también la memoria de trabajo. Actividad 28. Lectura de memoria. Esta actividad consiste en que el participante debe leer en voz alta algunas frases, tratando de recordar siempre la última palabra de cada frase. Al final de la lectura se le pedirá que recuerde las palabras que tenía que recordar. La tercera y última actividad de este video es una tarea verbal, por lo que no necesitas ningún material, aunque te puedes ayudar de un pizarrón. Con esta actividad vamos a trabajar el control mental. Actividad 29. Alternar series. Verbalmente pedirle al participante que alterne entre números y una serie automática. Por ejemplo, lunes 1, martes 2, miércoles 3, etc. Y luego en orden inverso, diciendo diciembre 12, noviembre 11, etc. Muchas gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta aquí, tienes 3 nuevas actividades para trabajar el cerebro y las funciones mentales de los adultos mayores. Iniciar, también te quiero dejar un consejo de cómo puedes iniciar tus sesiones de estimulación cognitiva con un ejercicio de terapia de orientación a la realidad. Para ello solo necesitas imprimir los nombres de los meses, los días de la semana y los días del mes. Puedes iniciar tu sesión de estimulación cognitiva pidiendo al participante que te diga la fecha en la que estamos. Puedes iniciar con el mes.
Si no lo sabe, puedes darle alguna pista semántica para que él lo recupere. Por ejemplo, diciendo, estamos en el mes donde se festejan los Reyes Magos. Enero. Luego estamos en el primer día de la semana, domingo. Y finalmente el día del mes. Estamos a 13. Ahora pega estos letreros en algún lugar donde se vean durante toda la sesión de estimulación cognitiva. Esta actividad se llama medidas de longitud. Para ella necesitas una regla o una cinta métrica, además de tiras de papel, puede ser hojas de papel normal o papel periódico. Con esta actividad vamos a estimular la función ejecutiva para hacer estimaciones de medidas de longitud. Entregar el papel y decir, ahora se trata de que corte este papel en una medida de 15 centímetros. Se debe especificar que para llevar a cabo esta actividad no se puede auxiliar de ningún instrumento de medición. Una vez que el participante haya terminado de cortar su pedazo de papel, entonces sí, el terapeuta procederá a medirlo. Le dirá, este pedazo mide 13 centímetros. Ahora se le entregará otro para que haga la estimación nuevamente de 15 centímetros hasta que trate de hacerlo de la forma más aproximada. Para este ejercicio ya puede guiarse del pedazo de papel que ha cortado y estimar ahora 2 centímetros más. La actividad termina cuando el participante ahora sí da una estimación de medida lo más exacta posible. Esta actividad puede hacerse más compleja pidiendo al participante que haga medidas o estimaciones de longitud más largas de las tiras de papel y obligarlo a que tenga que unir algunas de ellas. Para eso puede ser útil tener pegamento o alguna cinta adhesiva. Finalmente, esta actividad puede hacerse de forma individual o puede también trabajarse de manera de grupo como un concurso, de tal forma que el que haga la estimación más certera a la primera vez sea el ganador. Esta actividad se llama medidas de cantidad. Para ello necesitamos un vaso transparente, un vaso de vidrio o de plástico, pero que sea transparente, y canicas o semillas o con lo que tú la quieras llenar. Vamos a trabajar la función ejecutiva para seguir haciendo estimaciones. Vamos a verla. La actividad requiere que el participante haga una estimación mental de la cantidad de elementos que se introducen en una botella de plástico o en un tarro. Esta actividad está pensada como introductoria a una sesión de actividades más larga. Se puede llevar a cabo como un concurso entre varios participantes. Antes de iniciar la actividad, debes introducir una cantidad aleatoria de fichas o canicas en el bote de plástico. Luego decir al participante, se trata de estimar cuántas fichas hay en esta botella. Esta actividad puede ser un tipo de concurso donde pongas a interactuar a diferentes personas. Es una actividad un poco más pasiva y puedes trabajarlo en grupos más grandes. Va a ganar la persona que haga la estimación más certera de cuántas fichas o canicas o semillas hay en el bote de plástico. La siguiente actividad se llama lugares famosos. Para ello solo debes de recopilar algunas fotografías que descargues de internet sobre lugares emblemáticos, lugares que sean particularmente importantes para los participantes con los que estás trabajando. Con esta actividad se trabaja la memoria semántica. Recopila una serie de fotografías de lugares famosos en Google. Luego preséntalas al participante y pregúntale en qué país está ese monumento. Para llevar a cabo esta actividad es fundamental que los lugares sean importantes para la persona, que el grupo con el que estés trabajando o el participante conozcan de antemano los lugares que tú les vas a mostrar. Pueden ser lugares de su colonia, de su ciudad, de su país, lugares que la persona haya visitado y que le puedan traer algún efecto o alguna situación emocional importante. ¿Qué tal les parecieron los videos? ¿Interesante? ¿Los pudieron visualizar? ¿Les gustó los videos? Sí, muy interesante. Igual, bueno, alguien me escribió, van a estar
Todos los videos, todo lo que yo voy a hablar hoy y en el transcurso de estos días, van a estar en el aula virtual, así que no se preocupen. Ahora yo les voy a presentar algo em, que les va a servir muchísimo. Aquí podemos ver, ¿ven las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? ¿La están viendo? ¿Sí la ven? Sí, Sí, se ve. Ok. Aquí tenemos, bueno, ya les voy a mostrar mejor el PDF en sí. Esto también nos va a servir muchísimo para la estimulación cognitiva de los adultos. Por ejemplo, esta imagen, voy a subirla un poquito. Por ejemplo, nos dice aquí, rodea con círculos los plátanos o bananas, maduros, no sé cómo le llamen, que encuentres como este. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué va a tener que hacer el adulto mayor? Encerrar todos los que se parecen a ese artículo o a esa fruta, ¿no? Ya les voy a mostrar. Aquí está. Este cuaderno es muy importante. Este librito, ustedes tienen un sinnúmero de, de material para que puedan resolverlos, ¿no? Explicarles y que ellos lo resuelvan. Este es el primero, que es sencillo. Asimismo, hay unos más complicados, en dependencia de cómo esté el adulto mayor. Por ejemplo, acá ya vemos que hay más teteras y tienen que encerrar todas, ¿no? Miren aquí, hay que encerrar símbolos y no solo uno, sino dos. ¿Ya ven? Luego tenemos los números que encuentres, es decir, entre todas esas letras hay que encontrar los números. Eso es más complejo. Ahora tenemos eh, encerrar en un círculo las imágenes que se repitan en cada fila. ¿Ven? Entonces, cada cosa, cada página son cositas más complejas que ustedes las pueden, de hecho, lo deberían hacer, ¿no? Para que eh, para que ese adulto mayor, pues, no se sienta tan aburrido, ¿no? Que es el cuidado, que es el pura hablar, cosas así, ¿no? Sino que también nosotros proporcionarle información, proporcionarle todas estas herramientas que a la larga van a ser un plus, ¿no? Porque les va a gustar esas actividades que ustedes van a realizar con ellos, porque los va a mantener entretenidos y a la vez vamos a prevenir el deterioro cognitivo, ¿ya? Entonces, esa es una de las herramientas. También en el transcurso de estos días les voy a mostrar más. Esto ya va a estar en el aula virtual. Como pueden ver, pues tenemos prácticamente 70 páginas para poder resolver. Ahora sí, vamos ahora a presentarles. Antes de culminar con este video, porque voy a explicar las otras cositas, es importante que ustedes sepan, al inicio hablábamos, recuerdan, sobre por qué los adultos mayores no quieren comer, ¿recuerdan? Entonces, en esto vi un videito que pues me olvidé de presentárselos, un videito con respecto a la alimentación, el cual nos va a explicar más detalladamente el por qué los adultos mayores pues no desean comer o no les apetece comer.
Amigos, muchos de nosotros cuando tenemos un adulto mayor en casa y estamos cuidando de él, nos enfrentamos a situaciones verdaderamente agobiantes, pero sobre todo preocupantes. Muchas veces nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestros tíos que están en nuestro cuidado dejan de tener este entusiasmo por comer y obviamente nosotros como familiares o cuidadores nos cuesta mucho trabajo entender el por qué está pasando esto. Debes de saber que normalmente cuando las personas empezamos a cumplir ciertos años y sobre todo en la edad adulta mayor, empezamos a tener alteraciones del gusto y del olfato. Esas alteraciones hacen que muchos de nuestros pacientitos adultos mayores pierdan el interés genuino por los alimentos, hace que no tengan estas ganas de querer comer y obviamente esto nos genera mucha preocupación. Evidentemente, algo que nos pone en alerta es que este pacientito pueda vivir un cuadro de desnutrición severa que lo ponga en riesgo. Pero tranquilo, lo que debes hacer es precisamente entender por qué está pasando esto para que le tengas paciencia y evidentemente lo ayudes. Tengo que decirte que existe otro factor que debes de tomar en cuenta. Muchas veces cuando somos adultos mayores empezamos a tener alteraciones en la visión y estas alteraciones dificultan muchas veces el poder revisar las etiquetas o revisar nuestras recetas. En ocasiones el paciente no le gusta compartir que ya está perdiendo la capacidad visual, se queda calladito y es intrépido y por iniciativa come lo que cree que puede hacer. Yo te invito a que no te desesperes si por alguna razón ves que dentro de su nevera o en su alacena encuentras un producto que no es de todo sano. Probablemente él no sepa qué tanto daño le está perjudicando. Explícale qué es lo que dice la etiqueta y esto le puede favorecer muchísimo. Otro elemento que me gustaría que tomaras en cuenta es que también nuestros pacientitos llegan a tener alteraciones en el oído. Esto hace que ellos no quieran participar en los eventos sociales, que no quieran ir a nuestros eventos donde vamos a ofrecer tal vez un almuerzo, una comida, una cena. Esto lo debes de tomar en cuenta porque muchas veces nosotros los forzamos a asistir y ellos no disfrutan lo que para nosotros es música o una conversación. Para ellos son sonidos intensos que los lastiman y los hacen sentir bastante incómodos en esos espacios. Tenles paciencia y por favor no los comprometas, invítalos, trátalos bien, hazlos sentir cómodos y cuando ellos se sientan cansados, llévalos a casa para que se sientan más confortables y descansen de lo que para ellos puede ser algo pues sí, perturbador. Otra cosa que puedes tomar en cuenta es que muchas veces los adultos mayores pueden empezar a tener dificultades para sostener sus instrumentos. A veces se les dificulta hacer uso del cuchillo, las cucharas o tazas. Pierden fuerzas musculares y eso hace que se sientan mal. Evidentemente buscan la manera de no exponerse con los demás a un episodio penoso porque se les cayó la jarra del agua o el plato. Yo te invito a que los ayudes a comer. Si notas que tu familiar o el paciente que tú estás atendiendo tiene ese tipo de problemas, asístelo, no lo hagas batallar. Entiende que él ya no es tan jovencito quizás y por esa razón se le dificulta. También quiero compartirte que en muchas ocasiones, cuando somos adultos mayores, podemos tener alteraciones de la salivación. Esto es porque estamos tal vez deshidratados, propiamente la edad o el tipo de alimento que elegimos no es el adecuado. Desafortunadamente, cuando no tenemos la cantidad de saliva que necesitamos para masticar, hace que los alimentos sean menos atractivos y es común que nuestros pacientitos traten de evitar comer porque no tienen suficiente saliva. También quiero que tomes en cuenta que muchos de nuestros pacientes también tienen problemas de acidez gástrica. Esta acidez genera mucho dolor, mucha inconformidad con la alimentación y muchos de los alimentos los irritan aún más. Es importante que identifiquemos si nuestro paciente o nuestro familiar tiene una condición así para que nosotros busquemos alternativas para ayudarlos. Algo que también me gustaría que tomaras en cuenta es que existe un concepto que se llama polifarmacia. Normalmente nuestros pacientes no nada más tienen problemas de alimentación, también tienen enfermedades que los acompañan como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, problemas de otra índole, tal vez problemas gástricos o alguna otra enfermedad que los acompañe. Finalmente necesitamos tratamientos y estos tratamientos van a requerir medicamentos.
Evidentemente, si el paciente tiene varias enfermedades, es muy probable que haga uso de muchísimos medicamentos y esto le genera estrés, malestar e incomodidad, porque tiene que estar al pendiente de los horarios de la medicación y además también de la alimentación. Tenle paciencia y explícale para qué es cada medicamento y en qué horario es conveniente. Ajustelos para que a él se le facilite y evidentemente no rechace el tratamiento farmacológico y tampoco su alimentación por agobio. Tenemos que reconocer que muchas veces como cuidadores o propiamente como familiares de un paciente adulto mayor, tal vez nos desenvolvemos en un ambiente no muy saludable. Los pacientes, aunque sean mayores, podrían parecer que son niños, pero se alcanzan a percatar de todo el entorno. Muchas veces en un ambiente tóxico, un ambiente donde no se sienten cómodos, protegidos, apapachados o bien cuidados, los hace sentir muy vulnerables. Y esto hace que ellos no se sientan del todo felices. Y obviamente un ambiente tóxico va a perjudicar su condición de la alimentación, porque evidentemente va a querer probablemente o llegar a una condición de capricho, donde le interese que lo consientan y exigir un poquito más, o bien un autoabandono. También me gustaría que supieras que en muchas ocasiones los adultos mayores pueden estar manifestando episodios de depresión. Tal vez no los detectes con facilidad y eso hace que podamos de alguna manera ignorar este problema. Tenemos que estar muy atentos de nuestros familiares y de nuestros pacientes. Si por alguna razón nosotros detectamos un episodio de depresión, tenemos que atenderlo oportunamente. Tenemos que acudir con un profesional, un médico, un psicólogo, propiamente con el fin de que nos ayuden a determinar con certeza si nuestro familiar o nuestro paciente está ante esta situación. Por favor, te invito a que tomes en cuenta, muchas veces nuestros adultos mayores ya no tienen todas las piezas dentarias. Uno puede querer ofrecerles un trozo de carne, un trozo de pan y a veces ellos tardan en comer. ¿Por qué? Porque como no tienen sus piezas, no alcanzan a hacer una masticación adecuada y les cuesta mucho trabajo comer. Tenles paciencia, facilítale las cosas, corta los trocitos de carne en porciones muy pequeñitas, remoja el pan, pregúntale si le interesa que lo remojes y date la tarea, si fuera necesario, inclusive tal vez hacer un batido en la licuadora para que a él se le haga más fácil. Pero sí te pido de favor que le preguntes, porque nosotros podemos tener la mejor intención, hacer este batido y ofrecérselos, pero si a ellos no se les antoja, más difícil puede ser. Entonces pregúntales qué les conviene a ellos para que puedan comer y tenés toda la paciencia del mundo. Tengo que confesarte que también muchos de nuestros pacientes se sienten en abandono. Aparentemente nosotros podemos estarlos atendiendo y cuidar de ellos, pero ellos a veces requieren un poquito más de tiempo. Requieren que platiquemos, que estemos sentados junto a ellos viendo la televisión, que les cortemos sus uñitas, que los acariciemos, que los hagamos sentir apapachados. Muchas veces cuando se sienten autoabandonados, evidentemente empieza un proceso de autosaboteo donde evidentemente lo que buscan es, pues tal vez ya no estar tanto tiempo con nosotros, no porque no nos quieran, sino simplemente porque no se sienten a gusto. Hay que entender esta situación y buscar la manera de consentirlos. También muchas veces nuestros pacientes llegan a perder la ilusión por vivir. Es importante que ellos se mantengan ocupados, dándoles revistas con juegos, tal vez sopa de letras, podamos ofrecerles tal vez algún tipo de juego de cartas, memorama. Eso los motiva y los emociona mucho. Podemos hacer este tipo de actividades que definitivamente los integran al entorno familiar y los hacen sentir contentos. Toma en cuenta que en muchas ocasiones también tienen dificultades para retener la orina en la vejiga. Esto hace que el paciente tenga incontinencia urinaria o simplemente no pueda mantener el control. Tienes que saber que desafortunadamente ellos a veces evitan tomar agua porque les incomoda tener que usar un pañal o tener que pararse constantemente para ir a hacer el baño. Déjame decirte, tenles toda la paciencia del mundo y por favor motívalos a hidratarse. No permitas que dejen de tomar líquidos porque esto no va a ser saludable y puede entorpecer su estado nutricional. Debes estar muy atento. Si tú cuidas de un adulto mayor y notas que él está perdiendo el interés por comer, observa bien su peso. Es importante detectar si ha tenido una pérdida de peso, no precisamente que la haya buscado, simplemente fue un evento que sucedió. Si nuestro paciente ha tenido una pérdida de peso de 5 kilos aproximadamente en los últimos 6 meses,
o el 10% del peso que él tenía previamente lo perdió, debes estar atento porque probablemente pueda tener una deficiencia nutricional y es conveniente acudir con un experto, con un nutriólogo, para que nos ayude a determinar con precisión si estamos ante una situación parecida. De ser así, es oportuno que un médico lo atienda y que todos en conjunto trabajemos para que nuestro adulto mayor evidentemente se pueda integrar y pueda sentirse más contento. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Interesante? ¿Les gustó la explicación? ¿Quedaron más claros con esto? ¿Sí o no? ¿Están calladitos? Y estuvo muy interesante porque nos explica de todos los cambios que tiene un adulto mayor. Así es. Entonces, a entender, ¿no? A ser más empáticos con estos adultos mayores. Antes de darle clic al siguiente video, voy a enviarles por aquí un link. Creo que todos ustedes pues, están en un dispositivo, ya sea celular o laptop, para que ustedes vean. Otra de las estrategias es hacerlos pintar, ¿no? Hacerlos pintar a los adultos mayores. ¿Cómo van a hacer? Primero les encontré un tipo mandalas, ¿no? Que se pueden pintar de manera eh, aquí en internet, o sea, lo pueden colocar en un celular, de pronto ellos tienen una laptop, de pronto tienen eh, una tablet. Entonces, ahora mismo le estoy pasando el link aquí en el chat. Por favor, cada uno de ustedes entre ese link y me avisan pues si les sale. Mientras yo comparto pantalla del link donde yo estoy. ¿Todos pudieron entrar? ¿Pudieron entrar? Sí, Ok. Bueno, yo estoy justo en la página ya. Aquí yo escogí dibujo para colorear o mandalas para colorear. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Digamos que quiero hoy pintar esto. Miren cómo tienen ustedes aquí a los lados para escoger, pintar. ¿Sí ven? Yo escojo, pinto lo que sea, lo que yo quiero, el color que yo quiera, hasta llenarlo, ¿no? Que ese es el objetivo, terminarlo. Si logran visualizar lo que estoy haciendo, Sí, interesante, ¿verdad? Aunque adultos mayores que no les gusta quizás andar en celular, bueno, perfecto. Lo hacen de otra manera que ya les voy a explicar. Pero ven, aquí tienen ustedes variedades, tienen colores, tienen cosas, muchas cosas para que ustedes hagan, miren, maravillas. Bueno, y ahí es en dependencia de ustedes, de qué quieren ellos colorear. Tenemos un sinnúmero aquí en línea, ¿no? De pronto no hay papel, de pronto no hay para sacar impresión y les gusta andar en el dispositivo, pues aprovechen eso y los ponen a pintar, ¿no? Es interesante hasta nosotros mismos. En un momento que necesitamos desestresarnos, pues comenzamos a pintar una de estas cositas. Y luego les voy a pasar otro link en este momento. Déjenme este link. Asimismo el chat. Ábralo, por favor. Me avisan si logran visualizarlo. ¿Sí? Aunque bueno, eso les va, sí,
Sí, pero ese les va, déjenme pasar el otro, ese les va a dar directamente al elefante. El de aquí abran, por favor. Este es todo. Esta es la página principal. El último, por favor, lo abren. Les voy dejando aquí ya el link una vez para que vayan viendo. Creo que sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, no están viendo. Ahí sí. Miren, aquí están. Estos son para sacar impreso. Es decir, que ya ustedes aquí, de pronto, como les digo, el adulto mayor no quiere saber nada de algún dispositivo, de laptop, de nada, perfecto. ¿Qué hacen ustedes? Sacan cualquiera de estos animalitos. Tenemos infinidades, como podemos ver. De pronto a mí me gusta la jirafa, un ejemplo. Voy aquí, miren qué bonito. Tiene sus colores, marcadores, no sé cómo van a hacerlo. Y ponen aquí descargar. Y miren, chicos, si logran visualizar el PDF, Sí, vean qué bonito sale, ¿no? ¿Sí ven? Lo sacan impreso y con esto tienen para entretenerlos la mitad del día. De hecho, casi todo el día. Entonces, con algo así que hagan diario, chicos, de verdad que van a hacer horrenda diferencia en ese adulto mayor. Entonces, como les digo, es importantísimo que ustedes tengan este tipo de herramientas para que así pues tengan con qué entretenerlos. El día de mañana o el día sábado, no recuerdo muy bien, en donde vamos a ver ahora cosas con los ejercicios, o sea, netamente para hacer ejercicios, ¿no? Ejercicios específicos para el adulto mayor, que también es muy importante. Vean cómo vamos desde lo cognitivo, luego vamos a pasar a lo físico, ¿no? ¿Qué ejercicio físico pueden hacer? Y por último, pues masajes. Entonces, eh, hoy hemos abarcado lo cognitivo. Ahora viene la ronda de preguntas. Antes de pasar con el video, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a conversar, tranquilos, no tengan vergüenza. ¿Quieren saber de algo? ¿Quieren que de pronto tienen una experiencia, las quieren compartir? Ahora es el momento. ¿Desean decir algo? ¿No? ¿Está todo claro o no está nada claro? Una de dos. Chicos, ¿está claro? Sí, sí está claro. sí, sí, está claro. Está claro. Entonces vamos a poner el videíto que nos hace falta. Este famoso síndrome, que ya lo sabemos, pero como síndrome como tal quizás no lo hemos identificado como un síndrome, pero es muy usual y ya van a saber por qué. Pongan atención en este video, porque después de este video vamos eh, a entablar una conversación y para que me den quizás algún criterio o si quieren aportar algo con respecto al video. ¿Ok? Que es el envejecimiento corporal, se ve modificado por muchas cosas, igual que la etapa de vejez. Entonces, hay ciertas características que nosotros debemos de trabajar, ¿sí? Para poder llegar a esta etapa con una mayor solidez, con más firmeza, con más resiliencia. Y una de ellas es el arraigo. ¿A qué me refiero precisamente con el arraigo? Bueno, el arraigo es el lugar donde yo soy, el lugar donde a lo mejor donde nací, mi casa, mi recámara, mi colchón, mi baño, mi sala, mi cocina, donde yo estoy, donde yo nací, donde yo viví, y que es realmente pues donde yo me siento cómodo o cómoda, ¿no? ¿Y qué es lo que me genera el arraigo? Pues precisamente que yo me sienta tranquilo, que me sienta cómodo, que me sienta seguro o segura, que sienta un bienestar en general por sentirme en mi casa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos mueven de ese lugar? ¿Qué pasa cuando a lo mejor nos dicen, oye,
¿Sabes qué? Nos vamos a mover de tu casa, hablando de personas mayores. ¿Sabes qué? Mamá, papá, abuelo, abuela. Nos vamos a mover de tu casa, nos vamos a mover a mi casa, a la casa del hijo, a la casa de, no sé, de la nieta, a la casa de la hija, de quien sea, pero fuera de la casa, ¿sí? Tratando de hacerle probablemente la vida más fácil a esa persona mayor, ¿sí? Pero analiza. ¿Qué es lo que pasa cuando me están moviendo de una casa y luego a otra? Y luego estoy allá a miles de kilómetros y luego en otro lado y luego acá y luego allá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías realmente de no poder adaptarte a un lugar en específico? Quiero que reflexiones esto un poco. Bien, ¿ya lo reflexionaste? ¿Ya pensaste que a lo mejor tú como persona mayor, vamos a poner un ejemplo, porque a mí me gusta poner ejemplos para aterrizar esto, vamos a suponer que soy viudo, ¿no? Y ya me quedé solo, porque pues mis hijos ya viven en otras ciudades, y pues ya no tengo hermanos, ya todos fallecieron, y ya me quedé solo. Entonces, ¿qué es lo que hacen mis hijos? ¿Sabes qué? A ver, papá, vámonos allá a mi casa a miles de kilómetros, quién sabe en dónde. Entonces, cuando llegas allá, te sientes raro, te sientes extraño, ¿sí? A lo mejor no sabes dónde están las cosas, no quieres ponerte a lo mejor en esa privacidad que tú requieres, no se puede, ¿sí? Entonces, empieza a haber complicaciones precisamente por movernos de una casa a otra, y una casa y la otra, y otra, y otra, y otra. Y así nos la llevamos todo el tiempo. ¿Cómo se llama este síndrome? Es el síndrome del abuelo maleta o síndrome del abuelo golondrina. ¿Sí? No sé si lo habías escuchado anteriormente, ¿sí? Y es considerado actualmente un síndrome. Un síndrome que es cuando nosotros tenemos múltiples manifestaciones por un acto. En este caso, moverme de la casa cuando yo he vivido 30 años en mi casa y de repente mis hijos me quieren mover porque ya no puedo estar solo, porque estoy triste, porque estoy viudo, porque a lo mejor ya me caí, porque a lo mejor ya no veo, ya no escucho, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor ya se me va un poquito la memoria, entonces mis hijos me empiezan ahora sí que a rolar por todas las casas, ¿sí? Entonces recuérdalo. Este es el famoso síndrome del abuelo golondrina o síndrome del abuelo maleta. Y ahorita te voy a comentar cuáles son las consecuencias de estos cambios de domicilio tan frecuentes. Bien, te voy a comentar algunos que yo he visto, que realmente es bastante, pues a veces es bastante fuerte tener que ver a adultos mayores o a personas mayores que nada más por el simple hecho de cambiar de un domicilio a otro, se deterioran por completo. Y uno de los que más he visto es la depresión o la ansiedad. El simple hecho de a mí, si yo soy una persona mayor, de cambiarme de domicilio, muchas de las veces sin mi consentimiento, entonces eso va a generar que yo me sienta ansioso, nervioso, incómodo en la casa a donde me hayan llevado. Incluso si son familiares. Porque luego me dice la familia, es que se vino conmigo, que yo soy su hija entrañable y tiene sus nietos preferidos. Y en la casa no va a estar solo, no va a estar sola. No entiendo por qué se puso mal si allá tiene todo. Pero acuérdense, el arraigo es una de las principales características que no le podemos quitar al ser humano. Porque el ser humano necesita sentirse en su lugar, en su retoño, allí en donde él nació, en donde ella nació. Y cuando me mueven de allí, es entonces cuando este arraigo se pierde por completo. Ahora, depresión y ansiedad es la primera. La segunda es que empiezan a dejar de comer. Nada más por movilizarse, ¿sí? Ahora, aquí cabe un punto importante. No es nada más, son cambios de miles de kilómetros de distancia, no. Yo he visto cambios incluso en la esquina. Es que yo vivo en la esquina, doctor. Mi mamá vive enfrente y yo vivo en la esquina. Literal, en la esquina. Nada más cruzan una callecita ahí de, no sé, 50 metros o menos.
Y lo cambié para allá a mi mamá porque ya se murió mi papá y pues no puede estar sola. Entonces la cambian para allá, a la casa de la hija o del hijo, y empieza todo el desbarajuste. No come, depresión y ansiedad, ¿sí? Está irritable. Entonces, una gran cantidad de situaciones que se empiezan a presentar simplemente nada más por cambiarlo de domicilio. Incluso les voy a comentar un caso que me tocó, un caso un poco extremo, en donde, bueno, era una casa de 2 pisos, la señora vivía en la parte de abajo de la casa y ella ya no podía pues subir a la parte de arriba porque tenía un problema articular. Por azares del destino y afortunadamente ella se salvó. ¿Y por qué digo que se salvó la persona mayor? Porque la casa la parte de abajo se incendió. No sé qué pasó exactamente. La parte de abajo se quemó. La señora estaba fuera de la casa y bueno, se hizo ahí todo un show. Tuvieron que, con ayuda de varias personas, subir a la señora a la parte de arriba de la casa para que pudiera vivir en la parte de arriba, porque la parte de abajo pues estaba completamente quemada. ¿Y qué fue lo que pasó? Me empezaron a comentar los familiares que simplemente, nada más por el simple hecho de pasarla a la parte de abajo, a la parte de arriba, que era la misma casa, ¿sí? La persona empezó a sentirse mal, empezó a dejar de dormir, estaba agitada, no dormía en la noche, mucha ansiedad. Entonces vean ustedes cómo estos cambios no tienen que ser cambios bruscos de miles de kilómetros de distancia, no. Puede ser incluso desde metros, porque son metros, ¿sí? Y esto genera todos estos malestares que estoy comentando. Bien, ahora te voy a dar algunas recomendaciones a ti como persona mayor, pero también voy a hablar acerca de las recomendaciones que le puedo dar a la familia. Entonces, vamos a comentar 3 cosas importantes que tú como persona mayor debes de hacer en dado caso de que te quieran cambiar de domicilio por alguna causa de fuerza mayor o por idea de los familiares. Vamos con el primer punto. Bien, el primero de ellos es que te decidas. Tú, persona mayor, que a lo mejor eres viudo, eres viuda, no tienes hermanos, no tienes hermanas, tus hijos están fuera y te quieren mover de domicilio, primero tú decide qué es lo que quieres hacer. ¿Te quieres quedar en tu casa? ¿Quieres irte con ellos? ¿Sí? Porque muchas veces se mueven. No, pues le voy a decir que sí a mi hija, a mi hijo, porque pues es mi hija y ni modo que le diga que no. Ustedes pueden decir que no si no quieren moverse. No están forzados a hacerlo. Por eso aquí en Geriatría Consentido yo les digo, tomen buenas decisiones. ¿Sí? No nada más hablo por hablar ni es filosofía, no. Es porque tienen que tomar decisiones en base a lo que ustedes quieren. Entonces, si te quieren mover de tu casa a otro lado, lo primero que tienes que hacer es decídete. ¿Qué quieres hacer y qué no quieres hacer para que te vaya pues mejor? Ahora, ya que decidiste, acepta las consecuencias de esa decisión que vas a tomar. Y por favor, hazte responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya decidí moverme a la casa de mi hija o a la casa de mi hijo, entonces esa decisión tiene una consecuencia y te vas a hacer responsable de eso. O no, al contrario, no quiero moverme, me quiero quedar en mi casa, pero ya uso bastón, ya uso andadera, ya me he caído, pero yo me quiero quedar en mi casa, porque mi casa es mi casa. Acepta entonces también las consecuencias de esa decisión, porque sabes que en algún momento a lo mejor te puedes caer. Te puedes caer y ¿quién te va a ayudar? ¿Sí? Entonces, por favor, decide bien, que es el primero. Y la segunda, hazte responsable de esa decisión que tomaste. Tú eres el responsable y asume al 100% las consecuencias. Ahora, ya que sabes todo esto, la tercera recomendación es cuídate, adáptate a las circunstancias. Por eso precisamente también aquí en Geriatría Consentido hablamos de la adaptabilidad. Si me voy a mover, bueno, tengo que ser consciente de que me tendré que adaptar allá, a donde me vayan a mover. Si me quiero quedar en mi casa, pues me tendré que adaptar a vivir solo, a que a lo mejor
poca gente me va a ayudar y que estoy en riesgo de sufrir un accidente. Entonces, muy importante. La decisión, cualquiera de ellas que tomes, tienes que adaptarte a ella lo más pronto posible. Bien, ahora, eso fue para la persona mayor. Ahora vamos a hablar de la familia, ¿sí? La primera recomendación familiar, si tú quieres mover a una persona mayor a otro lado, pues es precisamente que primero veas si es necesario realmente moverlo. Si es muy necesario moverlo por alguna circunstancia, hay que platicar bien la situación entre ustedes, entre la familiar y la persona que va a ser movida de su casa. Entonces, evalúen bien la situación y si es muy necesario, hay que moverse, pero dialogando bien qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se puede hacer para precisamente que no haya un deterioro. Bien, la segunda recomendación para ti familiar es, si te lo vas a llevar, pues cuídalo, ¿sí? Porque nada sirve que te lo lleves, si vas a decir, no, pues es que yo no voy a trabajar y no lo puedo cuidar, entonces no te lo lleves, ¿sí? Si te lo vas a llevar es para que esté en las mejores condiciones posibles que como estaba antes. Porque ya me ha tocado casos, ¿sí? En donde se lo llevan y no lo cuidan, lo dejan solo, no le ponen actividad. Entonces, no aceptes una responsabilidad en la cual no la vas a poder cumplir. Entonces, segunda recomendación para la familia es, si te lo llevas, pues cuídalo. Bien, la tercera recomendación para ti familiar es, apóyate con otros miembros de la familia, ¿sí? Si ves que a lo mejor es una gran responsabilidad, no puedes sola, no puedes solo, entonces apóyate con los que están disponibles. Los que no están disponibles, pues ni modo, que les vaya bien, que Dios los bendiga, pero que no estorben en el camino. Los que quieren ayudar, adelante, y los que no, que se vayan, pero si necesitas ayuda, por favor, pídela para que los cuidados sean los mejores posibles. ¿Alguien me puede hablar sobre ese video, alguna reflexión, algo que deseen hablar con respecto a ese video? ¿Les pareció interesante? ¿Por qué? ¿Qué tal los tips? Buenas noches. Mi nombre es Janet. A Mm, mí sí me interesó mucho porque al menos habla sobre lo que es el arraigo, porque nosotros a veces pensamos en lo que puede ser mejor para nosotros y no nos damos cuenta qué es lo que él necesita. Por ejemplo, si un anciano se lo mueve de un lugar donde él ha vivido toda su vida, él en el momento que se lo traslada a otro lugar, se va a sentir solo, deprimido y como que el lugar nuevo le va a perjudicar en vez de ayudar. Eso así tenemos que es. darnos cuenta. Eso me pareció bastante interesante. Muy bien, Janet. Gracias por aportar. Así es interesante como nos dice Janet, ¿no? Nosotros buscamos siempre la comodidad de nosotros, pero estamos dejando a un lado lo que siente el adulto mayor, ¿verdad? Simplemente existen familias donde no los toman en cuenta, no les preguntan. De pronto les dicen, bueno, quizás allá va a estar más cuidado y si le coloca todos los beneficios que va a tener en ese centro geriátrico o donde sea, él dice no, debe ser no, ¿no? Entonces, en esas personas que dicen no y aún así lo llevan, esa persona, como nos decía en la lámina, marca el inicio de el deterioro, tanto en lo físico como en lo psicológico. Pero si en cambio hay una persona, yo tengo conocidos que ya ellos mismos piden ir al centro, no aquí en Ecuador, pero en otros países, ellos piden ya ir a esos centros geriátricos, a esas, le llaman casas de cuidado, ya ellos piden, ahí es diferente, ¿no? Porque ellos están pidiendo ir a eso. Entonces ya quizás ellos interiorizan lo que está pasando, conocen el proceso y de pronto saben que van a estar bien cuidados y quieren que la familia descanse, que la familia haga sus actividades. Un adulto mayor que es consciente, ¿no?
De pronto otro adulto mayor dice, no, yo quiero que me cuiden, pero en casa, que es lo que ahora estamos haciendo, ¿no? El boom ahora. Por eso es que nacen estos cursos para que todos esos cuidados que usualmente les dan allá, pues les demos en casa sin que ellos salgan de su zona de confort y obviamente con el apoyo familiar, que es importantísimo en esta etapa. Aquí les voy a dejar también en el aula virtual un manual, que aquí se los voy a compartir ahora mismo para que lo visualicen. Este es un manual de cuidados generales para el adulto mayor disfuncional o dependiente. Vamos a encontrar aquí un sinnúmero de actividades, como por ejemplo tenemos un apartado de netamente de adulto mayor, que son cosas, como ya hablamos, ¿no? Generalidades. Va a haber un apartado del cuidador, nosotros como cuidadores, qué características debemos tener, que esto también vamos a hablar en el capítulo número 3, cómo, cuáles son las competencias del cuidador, cómo enfrentar la situación. Recordemos que el cuidador, nosotros también debemos de cuidarnos, ¿no? No solamente cuidar, sino también cuidarnos. Tenemos la seguridad en el medio, cómo cuidar a estos adultos mayores, ya sea en la entrada, en la sala, comedor, todas estas cosas que generan un riesgo para ese adulto mayor, qué hacer para disminuir ese riesgo. Cuidados en sí, ya sea cuidados de personales o cuidados en relación a la alimentación, como podemos ver en el punto 4. Medicinas y monitoreo de la salud, que también es importante conocer muchas cosas, como por ejemplo el trastorno del sueño. Vamos a ver también síndromes geriátricos en el módulo número 4. Así que todas estas cosas las vamos a ver. Terapia ocupacional para adultos mayores, que nos dice tiempo libre en la vejez, grupos de pertenencia. Aquí, como pueden ver, van a tener todo esto detallado. Es un manual, es interesante, tiene cosas muy puntuales, a la vez tienen sus gráficos, que a ustedes les va a servir muchísimo que lo lean. Y a medida pues que avanza este curso, ustedes pues van entendiendo, ¿no? Esto ya se los van a subir al aula virtual, aunque ustedes también están en un grupo, si no me equivoco, estamos en un grupo, ¿verdad? De pronto ya está en el aula que me dan a mí el link para yo compartírselos, ya está subido. Falta que el técnico pues lo traslade al aula virtual de ustedes para que ustedes tengan acceso. Ustedes pues si tienen tiempo hoy, comiencen a leer un poquito sobre esto, ¿sí? Entonces profundicen por lo menos en el primer apartado, donde es el adulto mayor, y así pues van eh, complementando con lo que hoy se dio. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, pues encendemos las camaritas un momentito, por favor, para tomarnos la respectiva fotito del día de hoy. ¿Me ayudan con la camarita, por favor? Para una fotito. Hugo está que se saca la mascarilla, gracias. ¿Alguien más nos ayuda con la fotito? ¿No? Ok, gracias a los que enseñaron la camarita. Sé que, bueno, los demás han de tener eh, frío, tiene care. Ustedes de la sierra, me parece, entonces. ¿Sí? Ok. Bueno, acá de la costa estamos con calor. Ok, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. A la misma hora, ¿no? De 6 a 8. Entonces nos vemos el día de mañana. Recuerden, mañana vamos a ver el módulo número 2. Vamos a profundizar muchísimo sobre las enfermedades como tal en el adulto mayor. Así que mañana vamos a tener también la presencia del doctor Lester Lord, que es un médico especialista en justamente adultos mayores en atención primaria. Entonces, él ha atendido a este grupo vulnerable, entonces es importante el día de mañana que estén muy pendientes para esta capacitación. Asimismo, los espero a las 6. Entonces, hasta mañana. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta mañana, muchas gracias por todo, mejor. Hasta Muchas mañana. Gracias. Gracias a Hasta ustedes. Buenas mañana. noches. Hasta Gracias a mañana. ustedes. Ya acabó.